Sergio Kiernan, periodista. Editor del suplemento Metro Cuadrado de Arquitectura en Página 12. Hoy nos va a hablar ¿para qué sirve el patrimonio? Hola. Yo soy Sergio Kiernan, soy periodista hace muchos años ya, y hace 15 años que soy el editor de Patrimonio y de Arquitectura en el diario Página 12. Y venía a hablar un poco de una pregunta que me hacen muy seguido sobre el tema, que es ¿para qué sirve el patrimonio? ¿Qué interés podemos tener nosotros en mantener nuestro patrimonio edificado, defenderlo y no permitir esta supuesta noción de progreso que consiste en hacer todo de nuevo? Uno de los subproductos menos comentados de nuestra crisis del 2001 fue que, como todos sentimos como país que en un punto íbamos a desaparecer o a disolvernos, hubo una especie de moda criolla, cosas que son nuestras, no son mejores o peores, pero son nuestras y en un punto nos hacen lo que somos y nos diferencian de otros y nos hacen sentir más parecidos a nosotros mismos y acordarnos quiénes somos y de dónde venimos, que ese es el punto del patrimonio. El patrimonio es un conjunto de edificios y de lugares y de espacios, nuestras ciudades, nuestros parques, nuestros pueblos, con lo cual se parece mucho a la ecología, porque es una ecología construida. Son calles que tienen una medida, en algunas partes son más finitas, en otras son más anchas. Acá que estamos en el lado sur, van a ver que las veredas son tan angostas que ni siquiera entran los árboles en muchos casos. Y súbitamente hay avenidas. Algunas de esas avenidas eran viejos caminos. Imagínense Buenos Aires terminando más o menos por acá, por la calle San José, y a partir de ahí chacras y campo. Entonces, entender un poco el patrimonio en estas cosas es entender un poco dónde vinimos y de dónde viene el lugar donde vivimos. Si nosotros demolemos todo, y esta es la gran pregunta, y hacemos todo en arquitectura comercial moderna, Buenos Aires va a ser un lugar cualquiera. Buenos Aires ya tiene zonas donde uno puede levantar una cámara y fotografiar, mostrarle eso a alguien y preguntarle, ¿dónde es esto? Y la respuesta puede ser Shanghái, la parte nueva de Mónaco, algún lado en Brasil, China. Es una arquitectura que por algo se llama internacional, no tiene la menor raíz. Buenos Aires es tan grande que podría haber sido una ciudad como se ve en Europa, que uno ve todo el sector antiguo prolijamente preservado y la ciudad nueva, que es más alta, y la ciudad ultramoderna, que es todavía más alta. Uno hoy puede subirse a la Torre Eiffel en París y ver eso. Ahora, en Argentina y en América en general, nosotros tenemos muy metido en la cabeza una noción que es peligrosa para estas cosas, que en el fondo solo lo nuevo es bueno, que todo lo viejo es viejo. Hasta usamos la palabra así, tal cosa no es viejo, hay que cambiarlo. Tenemos como un rechazo a lo viejo, a lo que estaba ahí, a lo que no es de última generación, que nos lleva a confundir y a confundirnos entre progreso y novedades. Hay cosas que son nuevas, nada más, y que el tiempo demuestra que francamente no tenían la menor trascendencia. Y hay cosas, como Internet, que no solo son novedades, sino que son un progreso. Y se nota porque 20 o 30 años después, no solo la seguimos usando, la usamos más que nunca, y nos parece increíble que no haya existido 20 años atrás. Lo mismo ocurre con los edificios. Si ustedes vuelven a mirar Buenos Aires con estos ojos que yo les propongo, van a ver también los edificios nuevos y van a ver las modas
de los años 60, de los años 80, de los años 90 y las actuales. Y van a ver qué viejos que parecen los edificios supermodernos de hace 50 años. No hay nada que envejezca más que la última moda. No hay nada más patético que el saco de hace 10 años. Es algo que da risa. En cambio, uno ve las fotos de los abuelos y puede decir, qué elegante, mirá lo que tiene puesto. Porque hay una continuidad cultural deliberada. No hay una ruptura, que es lo que hay ahora. En Buenos Aires y en Argentina, esto además tiene un segundo nivel de pérdida de identidad. Porque mucho del patrimonio nuestro, y sobre todo el patrimonio público de los edificios grandes y simbólicos, fueron construidos deliberadamente como símbolos del país. Acá hay que irse a Sarmiento, que es uno de los que mejor piensa este primer proyecto nacional. Hay varios escritos sobre cómo hay que edificar el país. Y él en un momento dado dice esto: lo que necesita Argentina son símbolos. Como nosotros no tenemos los palacios de la nobleza europea para usar como símbolos, para reciclar como museos, como casas de gobierno, como cuarteles, tenemos que construir palacios republicanos. Esa es la razón por la cual los colegios argentinos parecen palacios. La idea no era hacerle palacios a la nobleza, era que, y esto también lo explica Sarmiento y después muchos más autores y políticos, que esto es muy importante, gente haciendo gestión pública, decían cosas como esta: en este barrio hay chicos pobres y chicos más o menos pobres. Es un barrio donde no se vive tan bien. Pero a estos chicos hay que darles una cosa en común: el mejor lugar de su vida tiene que ser el colegio. Tiene que ser diferente. Tiene que ser el lugar más limpio, más bonito, mejor arreglado. Entonces, otra excursión que les propongo: vayan a ver las viejas escuelas de La Boca, por ejemplo. El colegio tenía las puertas de bronce, las escalinatas de mármol de Carrara, se entraba por un hall con una araña, los pisos eran de pinotea y las puertas eran altas, los bancos eran de roble. Todo eso no es casualidad, no es que ocurrió y listo, fue un proyecto. Por eso nuestros correos y todos los Banco Nación viejos de este país, de punta a punta, tienen un aire de palacio, están representando a nuestra república. Hoy en día uno no puede distinguir un correo de un pago fácil. Es un localcito cualquiera con un vidrio. Se ha perdido por completo esta noción. Y lo peor es que a la vez se demuele o se reforma el viejo palacio que sí daba este mensaje institucional. Y además, los miles y decenas de miles de edificios particulares que se pierden todos los años, demolidos por un pecado capital que han cometido, son chiquitos. Donde hay una casa de planta baja o de planta baja y primer piso, hay que hacer 11 pisos. ¿Cómo vas a dejar una casa? Y que todos los barrios de todas nuestras ciudades sean iguales. Y esto, fíjense, vayan a Paraná, vayan a Córdoba, vayan a Santa Fe. Van a encontrar calles que son iguales a la que acaban de ver en Santa Fe o en Buenos Aires. Todos los edificios son iguales, ninguno tiene la menor diferenciación. Y uno va al centro de esas ciudades, donde todavía hay arquitectura tradicional, y no tiene la menor confusión. No hay manera de confundir Paraná con la ciudad de Córdoba si uno está en el centro viejo. Entonces, perder nuestro patrimonio edificado en un punto es como olvidarse del tango o no comer más dulce de leche. Ya, te empezás a olvidar de quién sos, de dónde estás y de cómo es tu vida. Y una cosa muy importante: ¿de dónde venís? ¿Quién te hizo a vos? Y eso, olvidarse de eso, es terrible. Es algo que le pasa a los exiliados. Gracias. Quería preguntarte, ¿qué es el patrimonio intangible y cómo se cuida? Patrimonio intangible es un patrimonio, no es material, pero son los patrimonios de nuestra cultura que nuevamente nos identifican y nos hacen diferentes. Por ejemplo, el tango, que ha sido reconocido como un patrimonio de la humanidad. Es literalmente intangible,
hay discos y grabaciones, pero no pasa por ahí el tema. El tema pasa porque cada generación lo recupere, lo vuelva a cambiar. Otro patrimonio intangible que tenés es, por ejemplo, la costumbre de ir con los chicos a la calecita, que uno se sorprende, pero descubre que en otros países no existe. Hay calecitas, pero no existe la costumbre de ir a la calecita en una plaza. Ahora hay mucha discusión también de cosas como el rock argentino, que sea un patrimonio intangible. Y hay gente que lo va extendiendo a cosas como cómo hacemos el asado, la manera de tomar mate, y esas son cosas que sí se hacen en países vecinos, pero diferentes. Un asado aquí no es igual que uno en Uruguay, y no es tomar mate acá, no es como tomar mate en Paraguay. Cada uno tiene sus maneras y su lenguaje. Con lo cual, el patrimonio intangible es bastante más difícil de acotar y de definir. No lo podés medir como el patrimonio edificado, pero es tan o más importante que el otro. Te quería preguntar, ¿por qué motivos una obra podría considerarse como un patrimonio? Vos tenés un modelo clásico que causó grandes males acá, que era considerar patrimonio nada más que un edificio de valores excepcionales, o que estuviera asociado con alguien muy famoso, o que fuera de algún gran arquitecto. Entonces, ahí se protegía nada más que esa pieza, porque ahí vivió Belgrano, porque es un muy buen ejemplo de un estilo Art Nouveau, o porque lleva la firma de André Calnay, por darte ejemplos. Y eso vos lo vas a ver en algunas cuadras de Buenos Aires, que fue todo arrasado, todo vuelto a construir, y ahí queda una pieza más antigua, con alguna chapa en la puerta que te explica por qué ese edificio en particular se salvó. Eso es una noción no solo anticuada del patrimonio, sino bastante canalla, porque lo que hace es permitir todo el negocio inmobiliario especulativo y guardarte una piecita con una plaquita en la puerta para mostrar qué respetuoso que sos de la historia. Lo que uno trata de lograr es lo que se está haciendo en estos últimos 10 o 15 años, que es una lucha contra todo el sistema administrativo y político de este país, que es crear áreas y conjuntos, que no es salvar la iglesia y el cuartel de los bomberos de La Boca, sino salvar, estabilizar y contener La Boca para que vos vayas y veas el barrio de La Boca, no algunos restos en medio de las torres nuevas. La idea no es que terminemos como terminó Puerto Madero. En Puerto Madero vos tenés algunos galpones reciclados, las grúas, y cuando cruzás hacia el río, te encontrás una tierra arrasada de supertorres y de mega edificios con 2 edificios que fueron catalogados. 2. Entonces, ese tipo de patrimonio así simbólico, 1 o 2, es bastante conveniente para los especuladores, porque les permite destruir el 95% de lo que hay, dejar un par de piezas simbólicas y sentirse bárbaros y decir cumplimos la ley. Hoy en día lo que nosotros queremos, lo que estamos buscando todos y lo que se piensa a nivel mundial es el conjunto. Es decir, esta cuadra son todas casas de época, la época que vos quieras. Buenos Aires, típico, 1920. Todas diferentes, todas de la misma época, todas construidas con la misma cabeza, aunque hayan sido dibujadas diferentes, y ninguna es una obra maestra. Pero la idea es conservar la cuadra para que nosotros y nuestros hijos y nuestros descendientes vean esa cuadra. Y además, algo que mencioné antes, el patrimonio siempre es más chiquito que el edificio nuevo. Entonces nos da una calidad de vida en la ciudad, porque en los barrios más antiguos hay más luz, hay más cielo, se respira mejor y hay menos coches. Siempre. Gracias, chicos. Gracias. Nani Arias, arquitecta. Directora Nacional de Patrimonio y Museos. Especialista en conservación del patrimonio. Estudió en la Universidad de Nápoles. Hoy nos va a contar la historia de La Manzana de las Luces.
Vamos a hablar de nada más y nada menos que del complejo jesuítico Manzana de las Luces. Considero que es uno de los conjuntos más relevantes del país en cuanto a caja de resonancia económica, social, política y administrativa. Vamos a la primer parte, que es su periodo jesuítico, quizás el más importante, pero después le sigue el periodo virreinal, el periodo independiente y, por supuesto, el periodo de la universidad. Los primeros que llegan a la Manzana son los jesuitas y llegan exactamente en el 1661, previo a haber estado en la Plaza de Mayo, en la hoy Plaza de Mayo. Cuando se instalan, lo primero que hacen los jesuitas es una tipología básica, la iglesia, el colegio y la huerta. Y esta tipología también la instalan en este entorno urbano que fue la ciudad. Evidentemente, el otro gran corte fue el independiente y el otro el de la universidad. Fíjense que llegamos, para terminar, vamos a terminar con qué está pasando hoy con la Manzana de las Luces siglo XXI y cuál va a ser su función definitiva. Acá tenemos el período jesuítico. Ocupan el sector que hoy es Alsina y Perú, y hacen esta construcción que se llamó la Procuraduría de las Misiones. Procuraduría porque tenía su asiento el Procurador General de la Orden de los Jesuitas. Allí utilizaban para depósito todos estos grandes galpones, espacios muy largos, muy angostos, con todos los productos que traían de las misiones del Guairá, y hacían intercambio comercial con Europa. Estas son las instalaciones de lo que hoy es la Procuraduría, cómo ha quedado la huella jesuítica, y por debajo de Buenos Aires había una red tunelaria que conectaba distintos puntos estratégicos de la ciudad. De esa red tunelaria, bajo la Manzana, se ha puesto en valor hace 30 años uno de esos nodos que conectaban 3 series de túneles. Vamos ahora al período virreinal. Ocupó el sector enfrente, digamos, a lo que fue los jesuíticos, y mandó a hacer un acto bastante interesante de rentabilidad, economía. La corona necesitaba dinero, entonces se estipuló mandar a construir unas casas que se llamaron redituantes. ¿Por qué? Porque redituaban dinero para la corona. Estas casas empezaron a redituar para la corona, pero también sirvieron para albergar a 30 rebeldes de la rebeldía que hubo en Oruro, en Bolivia, y se ocuparon como celdas, pero también Bertis dijo vamos a traer la imprenta de los jesuitas de Córdoba, y también dijo vamos a poner el protomedicato. O sea, que esta Manzana empezó a construirse y deconstruirse en los 500 años que lleva de existencia. Incluso en ese mismo cuerpo de las casas redituantes que mandó a hacer Bertis, en la época independiente, otra impostación en el mismo sitio, la Sala de Representantes. Acá Bernardino Rivadavia, con sus ojos puestos en Francia sobre todo, manda a llamar a un arquitecto de la época, Próspero Catelén, y le pide que le haga el pórtico de la Catedral Metropolitana y la Sala de Representantes de Buenos Aires. Este es un dibujo del periódico El Argos de 1821, donde se ilustra el dibujante cómo era. Tenía hemiciclos, tenía una barra para el pueblo, todo el que quisiera asistir, y acá se sentaban los tipógrafos y las autoridades. Ahora, fíjense que esta sala hoy, que ha sido restaurada y puesta en valor, es nuevamente otra caja de resonancia. Es decir, llena de eventos, de espectáculos. O sea, la Manzana nunca ha dejado relegado el papel que le cupo en la historia nacional. Pero también, a la época independiente, le viene otra capa, como un palincesto, que fue la universidad. La Universidad de Buenos Aires se crea y se funda en la Manzana de las Luces. ¿Y qué lugar ocupa? Vuelve al lugar que habían ocupado los jesuitas. O sea, estas viejas construcciones de la Procuraduría son utilizadas ahora por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, luego por Ingeniería, y al otro lado, donde estaban las casas redituantes, la Facultad de Arquitectura. Esto sucede hasta que se construyen los nuevos pabellones en Ciudad Universitaria, donde se mudan a principios de los 70. Ahora, fíjense la Manzana entonces cómo es ocupada y subocupada. Inclusive, fíjense la fachada fantástica que tenía. Carlos Pellegrini le hace un boceto de fachada a Bartolomé Mitre,
que es presidente hacia 1860 y dice: la Universidad de Buenos Aires no puede tener esa fachada sencilla y prácticamente que no tiene ningún elemento decorativo. Y le pide a Carlos Pellegrini que le diseñe esa fachada neo-italianizante. Fíjense, estamos viendo un lugar importantísimo, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. O sea, lo que eran los espacios jesuíticos ahora pasan a ser espacios universitarios. Se llenan los patios, se ponen columnas, se ponen pisos, se utilizan para laboratorios, para talleres, o sea, todo el mundo que hace a la universidad. Ahora bien, ¿qué pasó? Lamentablemente, la facultad, lo que era la Escuela de Ingeniería, que ocupaba el sector central de la manzana, el edificio se demuele, fines de los 70. ¿Por qué? Porque amenazaba ruina. Hoy por hoy, un edificio que colapsa se lo puede restaurar estructuralmente perfectamente. Pero bueno, son los momentos en que se deciden ciertas cosas. Y hoy queda un espacio vacío, una huella, un baldío, donde funciona una playa de estacionamiento. El peor de las funciones que podemos pensar para un lugar que abajo tiene túneles. Así que, pensando en este desajuste, se llamó a concurso nacional en el 2013 para una pieza nueva que se tenía que construir en ese espacio baldío. Tuvo mucha convocatoria, se presentaron más de 70 trabajos y ganó el del estudio Eisenson con Sepiurka, Hoffman y Grassi, que realmente entendió que la vocación de la manzana era tener un elemento que que una integralmente lo que era la parte de los jesuitas, lo que fue las casas redituantes, y ahora esta pieza nueva que se instala dialogando con los edificios existentes. Un proyecto que logra coser nuevamente, integrar nuevamente lo que quedó desde la década del 70, un vacío urbano. Acá tienen algunas imágenes de cómo va a quedar estos renders, esa nueva vida de la manzana que se va a transformar en un centro de interpretación de la manzana de las luces. El mismo centro de interpretación va a dar a conocer, no es un museo tiene objetos, tiene colección. Esto es un centro de interpretación, para que uno entre allí y entiende con una apoyatura de paneles muy participativa, con digitalización, con maquetas 3D, lo que pasó en estos 500 años. Y les decía que en este proyecto superador, vamos a recorrerlo como si lo estuviéramos visitando mañana, es una fachada muy sencilla, muy silenciosa, que lo que trata es de hablar con los vecinos, con los edificios existentes. Tiene dos accesos, uno mayor a la derecha y otro menor a la izquierda. Fíjense cómo se va hilando entonces una fachada que siempre tuvo vocación de dar a línea municipal y nunca de tener un terreno baldío, y mucho menos por tantos años. Entonces este proyecto, que insisto es superador, que incluso toma la vocación de patios que tiene la manzana, tanto en la Procuraduría como en las casas redituantes, que es muy sencillo, que tiene sustentabilidad, que está hecho con los criterios que hoy demanda la arquitectura contemporánea, seguramente nos va a ayudar a entender todo ese devenir. El proyecto además incluye la sede para la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Nunca tuvo sede propia. En este momento utiliza un espacio en el Cabildo de Buenos Aires. O sea que cuando se haga este proyecto, la Comisión Nacional va a tener su sede especial ahí. Y el otro tema que también me interesa de este proyecto es que se va a reunir a todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan en patrimonio en un Centro Nacional de Patrimonio. Y ese Centro Nacional de Patrimonio logrará, acá estamos viendo la pieza nueva en ese espacio central, con la sede para la Comisión Nacional adelante, el edificio de atrás para el Centro Nacional de Patrimonio y ese gran patio para estudiantes, porque también va a la Escuela Nacional de Museología, ese gran patio que retoma y conecta lo que era el patio de la Procuraduría con el patio del Centro de Patrimonio, con el patio de las casas redituantes. Finalmente, apostemos a que este proyecto
pueda efectivizarse, porque yo creo que la manzana de las luces supera, ¿no es cierto?, todo lo que aprendemos en historia nacional por concentrar tanta riqueza, tanta diversidad y un poco ser la vena, la espina dorsal de la historia de los argentinos. Bien, le quería preguntar qué lugar o edificio de Argentina cree usted que debería ser declarado patrimonio cultural. Por suerte hemos entendido que el valor de antigüedad no es el único valor para decretar o declarar a un edificio como patrimonio cultural. Incluso hay lugares declarados, hay sitios históricos declarados, hay patrimonio rural, haciendas, chacras, molinos, palomares. O sea, hoy el abanico del patrimonio cultural es enorme, es enorme. Hola. ¿Cómo te va? Yo te quería preguntar qué lugar histórico de gran valor en Latinoamérica crees que debería tener mayor difusión. No sé si saben que hay una lista que abrió la UNESCO, que son lugares patrimonio de la humanidad. Es decir, que dejan de ser exclusivamente del país o de la región para ser de todos. Es decir, Venecia es de todos. Quito, en Ecuador, es una ciudad declarada. Cartagena de Indias, en Colombia. Lima, en Perú. La Argentina tenemos, por ejemplo, las Cuevas de las Manos, que es un arte rupestre. Tenemos las misiones jesuíticas en Misiones, en la provincia de Misiones. Yo creo que América Latina está muy bien inserta, pese a que tenemos que luchar contra esa visión eurocéntrica que tienen en la UNESCO. No es fácil, pero creo que tenemos tela y que tenemos un patrimonio riquísimo en toda esta apertura tipológica. Hoy el patrimonio, sin una buena gestión detrás, la verdad que no puede competir con nada. Entonces, tiene que ver con la gestión, tiene que ver con el gerenciamiento, tiene que ver con la conservación y la restauración, tiene que ver con toda una política patrimonial, que no todos los países tienen. Todos tienen patrimonio, pero no todos tienen la misma política patrimonial.